para recibir el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Bueno, pues aquí vamos a entrar en la enseñanza. Y está basado allí en 2 Corintios capítulo 2 y capítulo 3. El título de la enseñanza, Espíritu de Cobardía. Y ese es el título. Ahorita lo va a mirar por qué razón. Y cuando Pablo exhorta a los corintios en 2 Corintios, nos exhorta a hacer algo mejor que este espíritu. Hermano Iván, sobre el espíritu de cobardía, ¿cómo la ve? Que cuando es bueno aceptarlo o qué? A ver, dinos algo. No, el espíritu de cobardía ese no tiene que estar en nosotros. Exactamente, ese espíritu de cobardía no es bueno para nadie, porque el espíritu de cobardía lo trae a muchos al suicidio, muchos a la negatividad, muchos al no hablar, a no abrir la boca por temor. Ese es el espíritu de cobardía, porque hay personas que conocen la palabra pero no la quieren hablar porque tienen temor, tienen cobardía. Ese espíritu no es bueno, no conviene, no edifica, hay que echarlo fuera de nuestras vidas. Hermano Alberto, cuando un hermano o una hermana se acobarda en evangelizar o testificar de lo que Cristo ha hecho en su vida, ¿qué es lo que pasa para usted en ese tipo de hermanos? Bueno, es algo que primeramente Dios no nos autoriza a ser cobardes, ¿verdad? Amén, hermano. Porque en su palabra dice que Él no nos ha puesto ese espíritu a Amén. Nosotros, sino al contrario, nos ha dado un espíritu de poder y de ahí dominio está la propio, clave, era el como que nos quería dice que tocaras. En su palabra. Amén, hermano. Él no nos ha dado el espíritu de cobardía. No, hermano. Él nos dio espíritu de poder, de dominio, y ese dominio y ese poder, ¿de qué manera lo vamos a usar o de qué manera lo vamos a sacar dentro de nuestra vida? Porque si Dios ya nos lo dio por algo. Por algo, hermano. Entonces, es como el Señor Jesucristo cuando nos dice que seamos como luz, pero si no resplandecemos, si no brillamos, Amén, pues ¿cómo vamos a dar esa luz? Así mismo es ese poder. Tiene que ser un poder de autoridad. ¿Para qué? Para hablar la palabra de Dios, para testificar la palabra de Dios, para usarla legítimamente. Amén. Y cuando viene ese espíritu de cobardía, hermano Samudio, y que la persona se avergüenza de lo que es, ¿qué les puede usted aconsejar a los hermanos? Bueno, hermano, no, realmente está mal. No debe de avergonzarse. Y si se avergüenza, pídele a Dios, porque ese espíritu, como dice la palabra, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Amén. Entonces, si viene un espíritu de cobardía, no es de parte de Dios. Ese espíritu no es de parte de Dios, y le aconsejamos que saque lo eche fuera de su vida. Amén. No es bueno, no es agradable. Tiene que pedirle a Dios, Señor, quítame esa cobardía. Déjame seguir adelante, déjame hablar. Aleluya. Palabra tu evangelio, amén. Por eso la misma palabra dice Pablo pues se lleva la mayoría de las cartas aconsejando a los hermanos, a la iglesia, y él dice claramente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al gentil, como decir al griego. Entonces vienen infinidad de textos, hermanos, que nos da esa fuerza. Yo reconozco que hay momentos muy difíciles donde la gente nos ha afrentado fuerte, al menos a mí. Entonces sí se pone la cosa un poquito difícil, pero no debemos de permitir que ese espíritu del diablo nos aplaste y él quiere demostrarle a los que lo están viendo que los hermanos no servimos para nada, ni valemos para nada. Hermano Alberto, ¿qué nos puedes compartir? No, claro, el enemigo nos va a querer tapar la boca. Amén, hermano. Satanás va a querer de alguna o de muchas formas buscar la manera de que usted y yo nos callemos. Amén, hermano. Pero eso no se lo debemos de permitir, porque recuerde que la palabra del Señor dice que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Amén, hermano. Por nosotros. Y es algo que no debería de suceder, pero sí sucede en muchas ocasiones. En algunos hermanos que por llevar la fiesta en paz, amén, hermano, o por no meterse en problemas, o por no tener conflictos mayores, pues mejor nos callamos. Y si ellos dicen que es azul, pues azul va a ser, aunque no sea. Amén. Entonces es algo que no está bien en un cristiano el declarar, el llevar la fiesta en paz con tal de que no haya más problemas. Amén. Hermano Samudio, léeme por favor ahí 2 Corintios capítulo 2 del 1 al 4, por favor. Sí. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza,
Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien ya contristé, dice. Y el que mismo, y esto mismo os escribo para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me deberían gozar. Confiando en vosotros, todos los que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas para que los fueseis contristados, para que no fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Hasta ahí, hermano. Nos regresamos al verso 1, dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a ustedes con tristeza. Hermano Alberto, imagínese al hermano Pablo ir, como decir, agüitado, como decimos los mexicanos, ir triste. Al verlo los hermanos con las sin pilas, hermano, ¿qué espíritu transmitiría esa persona que va triste, hermano? ¿Qué es lo que proyecta para usted, hermano Alberto? No, pues vemos aquí las escrituras como el apóstol Pablo, él entendía Amén. El mensaje que tenía que llevar. Amén, hermano. Él no podía llegar derrotado, por decir así. O sea, arrastrando la cobija. Cualquiera que haya sido el problema o la dificultad que estaba pasando, él tenía que mostrar otra cara. Amén, hermano. Y así muchas de las veces, hermanos, nosotros tenemos que presentarnos delante de la gente. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado, pastor, hermano Iván, que llevamos problemas a la iglesia, hermano, que tenemos problemas en el hogar, con la esposa, con los hijos, pero no vamos representando esos problemas en nuestro rostro? No, porque vamos a ir derrotados. Claro, tenemos que aparentar algo, aunque por dentro vayamos dolidos, golpeados, verbalmente. Amén, pastor. Hermano Alberto, y luego la gente, a usted como ministro, a nuestro hermano Iván como ministro, y a mí peor como pastor, ¿cómo nos quiere ver la gente? Que nunca nos duele nada, que no batallamos, que no estamos tristes, como que no lloramos y como que no necesitamos un abrazo de los demás. A ver, Alberto, dale. La lucha es más fuerte, hermano, los que tenemos ciertas responsabilidades en la iglesia. Bastante responsabilidad. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a atacar más duro. Amén. Nos está vigilando, hermano. El enemigo nos quiere pisotear, nos quiere bajar, porque sabe que pegándole a la cabeza de los hogares, no, los desbarata, hermano, a los demás. Pues la tiene hecha. Entonces, por eso muchas de las veces, hermano, tenemos que aparentar, que presentar una firmeza, una dureza en ese momento, hermano, aunque por dentro vamos golpeados, vamos dolidos, vamos hechos pedazos, como dicen. Hermano, pero ¿qué sucede? Que cuando llegamos y afrontamos el problema, afrontamos el día a día, el Señor nos da una fortaleza, nos da una fuerza, donde ahí se cumple la palabra que dice que Él nos dio espíritu de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para afrontar el problema, la necesidad y para sacarla de raíz. Hay que creerlo, hermano. Aunque a veces nos cuesta poquito trabajo creerlo, pero nos debemos de tragar esa pastilla de fe y de esperanza. Hermano Iván, verso 2, se lo leo. Porque si yo los pongo tristes, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo puse triste. A ver, dale. Claro que sí, porque si yo voy con mi cara triste y llevo mis problemas, claro que como seres humanos, pues vienen esos ataques a nuestra vida. Es natural, hermano. Es natural, pero realmente es mejor un abrazo. El apóstol Pablo dice, si yo voy triste, y luego, ¿quién me va a contentar? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claro que como carne, como sangre, hermano, vienen tristezas, vienen aflicciones a nuestra vida. Dios permite, por decir, cara de alegría, cara de enojo y cara de tristeza, pero dice que ahí Dios nos ayuda también. Por eso, porque leíamos el otro día, dice que Él nos ha dado las arras del Espíritu. Amén, hermano. Correcto. En el otro capítulo que vimos, Él nos dio las arras del Espíritu. ¿Qué es eso? Las arras del Espíritu es para que podamos soportar. Y ser fructíferos. Soportar, porque realmente cuando... Claro, tenemos todos aflicciones y tristeza. De repente viene la pérdida de un familiar, un hijo que está alguien que te va a entristecer y no vas a andar a las risas, no. Pero tenemos que aprender a recibir esta palabra que dice que Él nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu quiere decir que es el poder del Espíritu, el dominio para que nosotros andemos fuertes en el Señor. Venga lo que venga,
podamos dar una palabra buena, pero sabemos que tenemos ese corazón dolido, pero todavía tenemos que seguir en el camino del Señor adelante, así como el apóstol Pablo. Hermano Iván, será necesario, hermano Alberto, a los dos los cuestiono, a ponernos el rostro de pedernal. Pedernal, eso mismo. A ver, Alberto, Eso dale. mismo yo. Sí, Le claro. dijo a Ezequiel, ¿no? Pero lo tenemos que poner. Claro, tenemos que ponernos Sí. esa máscara de firmeza, de rudeza, Rudeza. aunque luego digan Amén. que somos el ogro, o que somos No le hace, hermano. el hombre El Grinch. verde o el Grinch. Santo, el Pero Grinch. tenemos que presentar esa firmeza. Esa firmeza, ¿Por hermano. qué? Porque si mostramos debilidad, pastor, nos van a dar. Pues por eso aquí vemos a Pablo nos van a como dar papel líder. cargado. Imagínate, Pablo como líder y que llegara bien triste, como dice aquí el verso 1. Amén. Entonces, ¿qué iba a proyectar? ¿No? Pues, Entonces, ya no me faltaba que los hermanos, ay, pobrecito Pablo, pobre ay, Pablo. pobrecito. estamos contigo, te Estamos acompaño. contigo, te acompaño en tus en tus sentimientos. sentimientos. Amén, amén. Y no es así, hermano. No, no, claro que Entonces, no. es este tipo de líder, nosotros como líderes, aunque vayamos desarmados por dentro, debemos de llegar con un espíritu positivo, sea como sea, teniendo la confianza que Cristo Jesús, cuando acabemos la enseñanza, vamos a quedar libres, y ese Espíritu Santo que viene sobre nosotros nos va a dar autoridad, poder y dominio propio para poder dominar todo lo que nos acongoja. Verso 3, y esto mismo les escribo para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que quieren ¿De que debiera gozarme, confiado en ustedes todos que mi gozo es el de todos ustedes. Verso 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribo con muchas lágrimas, no para que fueran entristecidos, sino para que supieras cuán grande es el amor que tengo. Hermano Alberto, miren, el 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas. O sea, me estaba A pasando ver, por cosas duras. dale, Alberto. El apóstol Pablo también Está tenía abriendo su corazón, hermano. sus dificultades como todo ser humano. Está hablando su corazón. Y como toda persona sensible, ¿verdad? Dolida, lastimada, Claro. cualquiera que haya sido la tribulación por la cual estaba pasando el apóstol Pablo, porque lo mismo dice porque por la mucha tribulación, o sea, los muchos problemas que él tenía, y angustia de corazón, Santo. nos escribo con lágrimas. lágrimas. Había un sentimiento, había un dolor dentro del apóstol Pablo. Amén, hermano. Dice, con muchas lágrimas, pero lo que escribo no es para que fuese yo constrictado, o sea, debilitado, Amén, amén. sino para que supieran cuán grande es el amor Que les que tengo, os tengo. les O sea, tengo. aún el apóstol Pablo, con sus dificultades, con sus tribulaciones, él iba a ir delante de su pueblo, él Amén. iba a ir delante de los hermanos, y les iba a llevar siempre las buenas nuevas. Amén, hermano. Palabras de fortaleza, palabras de Amén, amor, palabras siempre, de fuerza. aleluya. Siempre, como dicen algunos, Positivo. siempre dando para adelante. Sí, sí, pase lo que pase. Aún como venga el Como problema, la venga dificultad, el la enfermedad, caballo, lo que aleluya. sea, lo que el Amén. apóstol Pablo estaba viviendo, pero él estaba proyectando hacia Amén, adelante a la amén. iglesia, Amén. fortificándola, levantándola, aún él estando abajo. Amén. Porque Amén, quizás él se sentía debilitado, se sentía, no sé, Casi desbaratado. casi desbaratado, pastor. Amén. Pero él presentaba otra cara. Hermano Alberto, cuando ves la carta donde dice, ¿quién no enferma? Yo enfermo, Correcto, en naufragios, en correcto. desvelos, en cárceles, Maltratos. en maltratos, entre falsos hermanos. Amén. Me han chicoteado Amén. 3 veces con vara y 3 veces con chicote, en hambre, en desnudez, en naufragios. Válgame Dios. Cuando leo esa lista, hermano Samudio, ¿qué Y- piensas, hermano? No, pues te imaginas todo lo que pasó. Todo lo que pasó. No, cuando no, cuando no, no, Camino de rosas. Híjole, Entonces, qué bendición, ¿verdad? Entonces, le dice aquí, porque la mucha tribulación, dice, el verso 4, Amén. dice, y la angustia del corazón, o sea, que ha tenido problemas, y angustia, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, yo les escribo, dice, con muchas lágrimas. O sea, Santo, ¿quién no va a llorar así, hermano? Estaba entristecido. Pues claro, ¿quién no va a llorar así con tanto tremendo Dice, no golpanazos? para que fueran contristados o entristecidos ustedes, le está hablando al pueblo, Amén. sino para que supieran con qué amor,
con cuán Con cuánto amor les cuánto tengo. los quiero. O sea, él les hablaba para que ellos no se entristecieran. Le dije, no les escribo esto para que ustedes también se pongan tristes, sino para que sepan cuánto los quiero, cuánto los amo. Él le hablaba al pueblo, o sea, a la iglesia de Santo. Corinto, le estaba dando ánimos. Él, dentro del problema que tenía, dentro de su aflicción, le estaba dando ánimos. Y realmente, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa? Tenemos problemas y hay otros hermanos o amistades que también tienen problemas y tienen Aleluya. dificultades, pero ahí estamos dándole palabras de aliento, porque nosotros tenemos, los ministros, tenemos la obligación de dar la palabra de aliento que está en la Biblia. Darle palabra del Señor a los seres humanos, amén. Verso 5, hermano Alberto, del 5 hasta el 11. Hermano Alberto, por favor, me lees. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Amén. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Está ahí, hermano. Amén. No, está bien. 11, hermano. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano Alberto, aquí del 5 al 11, fíjese, los hermanos están tristes, están acongojados, están llenos de tristeza. Imagínate a Pablo llegar también triste. Ellos están esperando ese varón fuerte de carácter tremendo para que los consuele, y lo que Pablo llegara enseñando el cobre. Entonces un triste con otro triste, pues como que no, ¿verdad, hermano? Entonces ahí Pablo por eso nos presenta la Escritura y todos los manuscritos que el Espíritu Santo le dio permiso a Pablo de escribir, hermanos, vienen con poder, con autoridad y con mucho sufrimiento. Y ahí es donde se cumplió esa palabra tremenda que mismo Jesús le dijo a Pablo, porque este me es instrumento útil. Amén. Pero él tiene que darse cuenta cuánto va a padecer por mi causa. Amén. Hermano, el Señor no lo engañó y le dijo, hermano Alberto, lo que iba a padecer. Amén. Y todos esos padecimientos que él confiesa en naufragios, en desvelos, en testos, hermano, él ya sabía. Él ya sabía. ¿Por qué? Porque esa era la manera, a un hombre así tan rudo como él, era la manera que iba a ser purificado por medio del Espíritu Santo, porque no todos somos purificados de la misma manera. A mí me fue en feria, hermanos, porque no todos necesitamos la misma enjuagada, hermano Iván, ¿verdad? Sí, pues no todos necesitamos cepillo de alambre, no todos. ¿Qué nos puedes compartir con eso, hermano Samudio? Bueno. ¿O todos necesitamos la misma hacha? No, realmente cada cristiano, cada hermano que se convierte es diferente, porque cada cabeza, como dice, en un mundo, cada persona es diferente, y Dios trabaja de diferente manera en cada persona. Pues conforme la Lo limpia, persona. conforme a como es la persona, lo va limpiando de diferente, pero hay unos que sí los tiene el Señor que sacudir bien fuerte, muchos tienen que tocar el fondo, muchos son sensibles, son dóciles al Espíritu Santo, pero hay muchos que son rebeldes, contumaces, y todavía batallan, son bautizados y todavía batallan con su carácter, todavía están renegando, todavía están rebeldes, amén. Entonces hay muchos que hay diferentes niveles en todos los hermanos, todos, Dios trabaja de diferente forma en cada uno de nosotros, amén. En el verso 9, hermano Alberto, dice, porque también para este fin les escribí para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Verso 10, y al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo les he perdonado. Si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. En el verso 11, Alberto,
Satanás, al mirarnos nuestra debilidad, cuando queremos colgar los guantes, imagínese cómo ha de atacar, hermano Alberto. En ese verso 11, ahí concéntrese, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones o sus artimañas. Dale, Alberto. Fíjese, el apóstol Pablo, él mismo se daba cuenta, y muchos de nosotros también nos damos cuenta, hermano, que el mismo Satanás está dentro de la iglesia. Amén, no, pues no. Porque qué bárbaro. los conflictos y en veces los mayores pruebas que tiene un cristiano son con los hermanos en las iglesias. Me estoy riendo, hermano Alberto, a ver si no me toca bautizarlo. Sería bueno. A ver, entonces, vemos aquí al apóstol Pablo diciéndole a los hermanos, ¿verdad? Amén. Que él ya había perdonado. Aquí había un hermano que Sí, estaba obrando mal. O varios. O varios Que lo quizás. estaban esperando. Amén. Y dice, espero que ustedes lo hayan perdonado como yo Amén. ya yo ya los he perdonado a ustedes. Ándele, va de parejito. O sea que no andaban por el mismo camino ciertos hermanos. Ándele, correcto, sí, hermano. Entonces él pide que a ese hermano que la regó, pues que lo perdonen. ¿Por qué? Porque ellos ya lo habían regado y ellos también fueron perdonados. Y por eso a ese hermano lo agarró el verso 11, hermano. Amén. El verso 11, Para que Satanás no gane ventaja. Ahí estaba agarrando ventaja Algunas de sobre ese hermano. nosotros, Amén. pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás va a trabajar Santo. de diferentes No, maneras está y va a bárbaro. usar a diferentes personas. Amén, hermano. Va a usar a la esposa, Al va a que usar al menos esposo, pienses, hermano. al hijo, a la hija, al primo, a la prima, Hasta al el perro, hermano, a la la sangre de hermana, Cristo. a quien se deje usar por Amén. Satanás, a quien le abra la puerta para que Satanás lo use y ponga esa piedra de tropiezo. Hermano Alberto, Satanás estará jugando a la iglesita. No, claro que no. Como muchos están jugando a la iglesita, pero Satanás no anda jugando, hermano. Satanás dice Dale, que anda hermano. como león rugiente buscando a Santo. quien devorar. Que él no duerme, pastor. Amén, hermano. Él día y Es un noche espíritu maligno. maquina Amén. cómo hacerle daño a la iglesia, cómo hacerle daño Destrozar a los los que hermanos. tratamos de servirle al Señor. Cómo busca la manera de poner piedra de tropiezo, hermano, Amén, para hermano. flaquear, Amén. para debilitarnos y para decir, no, pues yo ya ¿qué hago ahí en la ¿Ya qué iglesia? hago ahí? Amén, correcto. Eso es lo que quiere Satanás. Ahí es donde entra el desarmador de Amén, Satanás, hermano. amén. Para desarmarnos, hermano Samudio. Ese verso hermano, 11, te lo repito, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones o sus artimañas Sí, sí. o su veneno o su manera de actuar. Dale, Pues Samudio. ya sabemos, como dice, no ignoramos sus maquinaciones, o sea que ya sabemos cómo actúa el enemigo. Amén. Entonces, si nosotros no hacemos lo que está explicando, como lo que le está diciendo a Pablo aquí a los hermanos, si nosotros no practicamos ese amor por los demás, si no practicamos el perdón, porque está hablando aquí del perdón, dice, así como Cristo nos enseñó, amén. Entonces está hablando de ese perdón, que no, dice, pero a este me hizo daño, dice. Se lo hizo a usted, Amén. se lo hizo a mí, dice, pero perdónenos, trátenos con amor, con cariño, perdónenos, abrácenos, denle el amor fraternal, dice, porque si no, el enemigo nos va a acusar. Amén. Ah, pues mira, por lo que son tus hijos, No, por lo no, que el no, hermano ya. Iván es hijo del Señor y mira, Ahí está el odiando a acusador, aquel, hermano. quiere golpear a aquel y lo quiere porque le hizo daño Ahí y está no el quiere acusador, perdonar. amén. Es difícil para el mundo afuera perdonar a alguien que te hizo daño, pero el Señor nos manda a perdonar, a practicar eso. Aquí está hablando del Evangelio de que Amén, hermano. amemos los unos a los otros. Amén. Amén. Samudio, lee del 12 al 13, por favor. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Estos ciertamente olor de muerte para la muerte, y aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Pues si somos como muchos que
medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hasta ahí, hermano Alberto, te leo, te repito el verso 15, para que Dios, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden. Verso 16, a esto ciertamente olor de muerte. Mire qué tremendo está ahí, hermano. Oler a muerto está medio triste. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Verso 16, Alberto. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Oler a muerto espiritual, ¿cómo lo puedes mirar, Alberto? Uno que lo ves tú, que anda oliendo olor a muerte. Vamos ahí. Aleluya. Santo, esa palabra está media triste. Está triste, hermano, ese Esa palabra asunto. está fuerte, porque Amén. Recordemos que nosotros en un tiempo así olíamos, pastor. Amén. No, estábamos muertos Estábamos en muertos nuestros en delitos nuestros delitos y pecados. Amén, hermano. Y no había esperanza, no había salvación, hasta que vino Cristo y nos dio esa esperanza, nos dio esta salvación. Dice, a esto ciertamente, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Santo. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces yo me cuestiono y yo hago la pregunta, Aleluya. ¿a qué quiere usted oler? Santo, aleluya. Alábale, hermano. Dale. Santo. ¿A olor de muerte o a olor de vida? Hermano Alberto, ¿usted ha visto hermanos que huelen a muerte? ¿De qué manera los puede identificar que andan oliendo a muerte? ¿De qué manera? La palabra de Dios dice ¿Que andan haciendo qué? La palabra de Dios dice que por sus frutos los vamos a conocer, Amén. pastor. ¿Y qué ves, Y hermano? vemos puros frutos de la carne. No vemos frutos del Espíritu Santo. Menciona algo, hermano. Entonces, cuando vemos a ciertos hermanos tomando, Ya, hermanos. ya hermanos A eso. bautizados, Ese es el punto que quiero que toques. hermanos bailando en los Santo, bailes, santo. hermanos yendo a lugares mundanos, Amén, hermano. hermano, correcto. Eso es oler a muerte. Amén, correcto, hermano. Eso es Amén. andar oliendo a muerte. Eso no es ser un hermano. Eso no es ser un cristiano, hermano. Santo. Y por más que tú digas, no, pues aquel hermano tiene 15 años en el Evangelio, Pues, conoce la palabra del Señor, pero no la vive la Amén. palabra del Señor, hermano, ese hermano anda muerto. Algo está pudriendo su vida, Amén. hermano Samudio. Amén. Algo está pudriendo su vida que huele a muerto. A ver, Samudio, Claro, amplía eso, por amén, favor. porque andan en pecado, dice la palabra del Señor, porque andan en sus delitos y pecados. Amén. Entonces eso es lo que lo trae a una muerte espiritual. Por eso dice, ciertamente de muerte para aquellos, dice, de olor a muerte para muerte, y aquellos olor a vida para vida. Amén. Con estas Amén. cosas, ¿quién es suficiente? Andan con el camino, andan en el camino erróneo, torcido. Se dicen que son cristianos, se dicen que van a la casa del Señor, pero su vida anda mal. Su Amén. vida anda mal delante de Dios. Andan haciendo lo que no conviene delante del Señor. Amén. Por su fruto, como dice mi hermano, uno se va a dar cuenta. Amén, ¿Qué hermano. traen? Uno se va a dar cuenta cómo anda su actitud, en su andar, en su vivir, en su caminar. Ahí uno se da cuenta, y pues ni modo, pues andan en ese mal camino. Claro, hay que hablarles, y ¿sabes qué? Vuelve al Señor, conviértete a Cristo. Amén. Aleluya. El método de Pablo cuando veas un hermano así, dice, háblale primero a solas. Amén. Después háblale sí. delante de 2, 3 2, testigos. Y si no hace caso, repréndelo delante de la iglesia para ver si se alcanza a salvar. Está duro ahí, hermano. Y si no hace caso, apártalo. Sí, dice. apártalo, no, sepáralo. Entonces ahí está el cuchillo bien tremendo. Sí, claro. Primero lo exhortas, mira hermano, mira hermano, ¿qué pasa con usted? Pues que no entiende. A ver, hermano Alberto, hermano Samuel, hermano Jasón, ven para acá. Mira el hermano, esto, y que no quiere hacer caso, delante de todos. Para ver si alcanzamos a rescatar su alma. Amén. Hermano, la Biblia nos autoriza eso. Entonces, hay muchos hermanos que dicen, no, pues ¿por qué lo dijo en público? Es que ya no quiere entender. Entonces, la Biblia nos da el permiso de hacerlo notorio delante de la iglesia para que vale más que agarremos una cierta distancia, porque esa persona ya perdió la vergüenza, perdió todo, no le interesa nada, y lo único que va a hacer es perjudicar
a la iglesia. Por eso en el verso 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Alguien quiere añadir ahí del 15 al 17? Amén. ¿Nadie? Sí, hermano, sí, mire, hermano, aquí está hablando claramente de aquellas personas que se han retirado. Totalmente, hermano. De mucho. Aquí Dios le habla a la iglesia. Amén, hermano, sí. Al pueblo. Pues aquí le está hablando a la iglesia, A la iglesia, hermano. al pueblo, pero hay muchos hermanos que tristemente se han retirado, se han alejado del Señor y andan en malos caminos, no quieren regresar al camino del Señor. Pero déjame decirte, hermano, tú que me escuchas y tú que te has alejado quizás, Amén. te has alejado y ya no has regresado al camino del Señor, no has hecho tus votos con el Señor, no has regresado. El Señor todavía te está esperando porque todavía estás vivo, todavía te está dando Dios una oportunidad, hermano, Amén, hermano. para que regreses, para que vuelvas. Dice, volveros a las sendas antiguas, porque el enemigo, pues, dice, sabemos las maquinaciones, el enemigo te quiere derrotar, te quiere ver tirado, te quiere ver arrastrado, te quiere ver perdido, derrotado, pero Cristo te quiere que seas un olor grato, como dice aquí, un olor grato para vida, para Él, amén. Hermano Alberto, capítulo 3, verso 1 al 2, que nos comparte la palabra, a ver si podemos recomendar a todos, tomando en cuenta lo que acabamos de hablar. Dale, hermano. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendaciones de vosotros. 2. Nuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hasta ahí, hermano. De la organización que yo vengo, de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Mexicana, de ahí vengo yo, hermanos. A la carta de recomendación, cada vez que salíamos, la teníamos que pedir al pastor para ir a presentarnos a una iglesia en otro estado o lo que sea. Lo que te quiero compartir es que aquí Pablo está diciendo que nosotros somos las cartas, sí, pero cuando eres conocido, pero cuando eres desconocido y andas desanimado y nomás andas pensando ya cosas malas, tomando en cuenta el desánimo del capítulo 2, hermano Alberto, aquí dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para ustedes y de recomendación de ustedes. Nuestras cartas somos nosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pero he ahí donde ¿usted recomendaría a una persona que anda tibio, hermano Alberto? No, claro que no. ¿Lo mandaría a que lo representara a otra iglesia? No, para de nada. ninguna manera, No, hermano. no, De ninguna claro. manera. Entonces, al ver esa actitud de ciertos hermanos, pues ¿cómo, hermanos? ¿De qué manera? Entonces no se puede. Entonces aquí en el verso 2, nuestras cartas son ustedes, pero ahí se está refiriendo a hermanos con un testimonio tremendo, con un testimonio fuerte, que no había necesidad ni darles carta, nomás en cuanto llegaban, pues qué bárbaro. Entonces, del 1 al 2, Alberto, ¿qué es lo que qué le proyecta la palabra de Dios a usted? Vemos aquí, hermano, el subtítulo que tiene arriba dice el ministro del nuevo pacto. Si allá en el capítulo 2 los hermanos andaban desanimados, Amén, hermano. los hermanos andaban en conflictos, en problemas. Amén. Pero el apóstol Pablo nos hace una recomendación en el capítulo 3 y por eso dice ministro del nuevo pacto. Amén, hermano. O sea, tenemos que hacer un pacto verdadero con Dios. Si le hemos fallado al Señor, hermano, y no nos reconciliamos con Él, ¿cómo vamos a andar Amén. predicando la palabra ¿Y del cómo Señor? lo vamos a mandar a representar? ¿Cómo vamos a ir a presentarnos a una iglesia No. si venimos arrastrando la cobija? En cuanto Si lo andamos vea. en desorden, si Amén, andamos no, en la no, carne. No. No. Es una vergüenza. Por sí. eso aquí dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad alguna de cartas de recomendaciones.
Entonces, si usted anda bien espiritualmente, ¿cómo es que va a necesitar una carta? Amén. El mismo pastor te va a decir, hermano, tú no necesitas una carta para ir a aquella iglesia. No, exacto, para aquella iglesia. Claro. Amén. Pero si usted va a salir a otro estado, hermano, donde no lo conocen, qué bonito que fuera respaldado por una carta de Templo Emanuel Hechos 2:33, porque no lo conocen. Sí, correcto. Porque no lo conocen. Pero si ya ha ido usted, pues no, pues ya que ya lo conocen. Somos cartas leídas. Pero a la parte donde no nos conocen, sí es importante la carta de recomendación. Porque será importante, hermano Samudio, una carta de recomendación a un mundana. Como decir, Claro. que un trabajador suyo que usted lo recomiende, que se cambia de estado, ¿le serviría una carta de recomendación? Sí, claro que sí. Claro que sí, hermano, porque allá no lo conocen, hermano. Sí. Entonces, usted lo recomienda, hasta le pone el teléfono. Si hay alguno, no, pues ahí te hablan. Oiga, usted nos recomienda este. Sí, man. Si es un... Pero si es uno que, no, pues cómo, no, hombre, yo no le daría nada. Al revés, tengan cuidado con él. Cuando yo me vine para Estados Unidos, pastor, y pedí mi renuncia en la fábrica, Amén. el gerente de la fábrica lo primero que hizo, me hizo una carta de recomendación. Es autoridad y vale dinero. Me dijo, te voy a hacer una carta de recomendación. Dijo, Gloria a y Dios. quiero que la conserves, quiero que la guardes. Sí. ¿Para qué? Para que cuando llegues allá y no encuentres un Amén. trabajo, y si acaso, dice, hayas alguna maquiladora, o no solamente en Estados Unidos, o vuelves para Sí. atrás, y tú presentas esta carta, dijo, con esta carta vas a encontrar trabajo en Gloria cualquier a lugar. Dios. Amén. Y luego fíjense qué respaldo tan bonito, hermano, te está dando. Si él ya no está por X motivo, pero usted lleva su carta. Claro. Yo Todavía la conservo, aquí la tengo Amén. con mis documentos. Yo tengo una carta que hace más de 40 años me la dio mi patrón de que nos trajo a Estados Unidos. Hermano, esa carta inmediata, hecha a mano nomás, sencillo, hermano. En cuanto la presentaba, me daban un salario mejor que los demás, hermano. Entonces, ¿será importante una carta de recomendación? Sí es, hermano. Cuando usted se va a presentar a otra iglesia, porque, hermano Samudio, habrá lobos rapaces que llegan a las iglesias, dale. Sí, sí. Sí, ya me ha tocado un poquito, ¿no? Ya me ha tocado algo. En estos años Ándele, lo que he hemos estado ahí, experimentado, hermano. He visto muchos hermanos, muchos predicadores que han venido. Que usan la palabra de Dios para y, estafar, hermano. Bueno, se les da la oportunidad y ahí uno, claro, el Espíritu te va a enseñar, pero uno se da cuenta de lo que traen. Se le ha dado la oportunidad y recuerdo unos 2 o 3 Bárbaros. que se le ha dado la oportunidad, unos 3, 4. Pero el Espíritu nos avergüenza, hermano. Incluso se han hecho pasar por evangelistas. Amén, hermano. Incluso han ido con nosotros a evangelizar. Santo. Recuerdo unos y realmente su actitud y bueno, uno se da cuenta de lo que traen. Se da cuenta rápidamente cuál es su intención y uno ve y dice, no, pues no. Porque fíjate, hermano, porque la misma palabra dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. En el verso 3, Alberto, fíjese, siendo manifiesto que somos cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí se liga el texto que estoy diciendo, porque de la abundancia habla la boca. Amén. Entonces, a mí me ha tocado ceder el púlpito y no traen nada. Sí. Nada, hermano Samuel es testigo, no trae nada. Entonces, no trae esa abundancia de espíritu, pero sí anda agarrando un título que allá lo agarró quién sabe dónde, y eso es muy delicado. Hermano Alberto, el verso 3, sí. siendo manifiesto que somos cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. ¿Qué quiere decir el Espíritu de Dios vivo, Alberto? Dale. Amén, porque el espíritu no debe de estar muerto. Amén, hermano. Porque si estuviera muerto, pues no hubiera nada en nosotros, no trajéramos nada, viniéramos vacíos. Por eso dice aquí, siendo manifiesta que somos cartas de Cristo expedida por nosotros. Santo. Escrita con tinta, pero no con tinta de lápiz, de Amén, lapicero, hermano. sino con el Espíritu de Dios vivo, en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo verdaderamente ha entrado y ha tocado nuestro corazón. Aleluya. Yo no sé si a la mayoría
de aquellos que nos Alaba de hacemos Jasón. llamar o nos hacemos Amén. decir cristianos, verdaderamente Cristo nos ha tocado el corazón. Amén, hermano. Porque yo he visto que a muchos hermanos no les ha tocado el corazón el Amén, Señor hermano. Jesucristo. ¿Por qué? Porque todavía hay rencor, porque todavía hay egoísmo, porque todavía Odio. hay odio, porque Amén, hermano. todavía hay ciertas cosas que son de la carne. Y que Dios no permite que haya eso en nuestra vida, en nuestros corazones. Aleluya. Entonces, eso es lo que nos limita o nos separa de estar Aleluya. llenos de la presencia del Señor. El verso 4 en adelante, Alberto, el tiempo nos está comiendo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, Aleluya. el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. Hasta ahí, hermano. Amén. Fíjate, déjame te repito el verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. A ver, Amén. dale, Samudio, en el nombre del Amén. Señor. Sí, realmente Vivifica. el Señor nos manda a ser espirituales. El Señor nos manda a meternos con el Señor en la oración, Aleluya. a consagrarnos, a buscar al Señor, a edificarnos. Sí, claro que sí, la letra es necesaria, leer la palabra de Dios, pero necesitamos meternos en la oración y en la consagración con el Señor, a hablar con el Señor, porque Él dice que nos manda un espíritu que vivifica, es un espíritu a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque ahora nos vamos a dar cuenta cuando Dios va a usar a su siervo, dice que lo va a usar Alábale, con Samudio. unción. El predicador que es predicador del Señor, Dios lo va a usar con una unción especial. Cuando tenemos que darnos cuenta cuando es palabra de hombre, cuando es palabra de Dios, Fácil cuando se es palabra del distingue. enemigo. Hay tres, cuando predican hay tres. Palabra del hombre, palabra del enemigo y la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, el predicador que viene de parte de Cristo No, se no, va a dar no, se va a cuenta, mirar. te va a dar cuenta No, no se porque van a siente, sentir hermano. la unción. Hay personas que no predican de Cristo, hay personas que predican de ellos mismos y aquí tienen que predicar el evangelio de ¡Santo! Jesucristo, el plan Amén. de salvación. Amén. Eso es la base uno, lo primordial, el plan de salvación para los seres humanos ¡Santo! que se quieran arrepentir y salvarse. Amén. Una vez más el verso 6, Alberto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, Alberto. Vámonos, dale. Aleluya. Mire, póngale atención, porque el cual asimismo nos hizo ministros competentes, no nos hizo unos Competentes. ministros mediocres, unos Santo, ministros a marginados. medias, unos Amén. ministros erróneos, que Amén. traemos palabra falsa. Amén. No, nos ha dado, Dios va a capacitar. nos ha dado el Santo. verdadero el evangelio de Jesucristo, como decía mi hermano Iván. Y sí es cierto, cuando vienen predicadores o enseñadores y traen esa doctrina de la prosperidad y esa Santo, doctrina aleluya. de la apostasía y esa Aleluya. doctrina La sangre de Cristo. de profeta, hermano, que No, confunden a la iglesia, No, hermano. nomás para eso No, sirven, hermano. eso no está bien. Aleluya. El cristiano que verdaderamente está despierto y lleno del Espíritu No, lo va a claro, percibir y amén, va a decir, hermano. no, hombre, hermano, no. Ya anda por otro rumbo. Ya conocemos cómo viene Amén, Satanás amén. disfrazado. Entonces, por eso dice el cual, así mismo nos hizo ministros competentes. ¡Santo! Tenemos que estar capacitados, pastor. Amén, Y no aleluya. solamente los ministros, la iglesia tiene que capacitarse. Amén, La hermano. iglesia tiene que estar lista, tiene Lista. que estar preparada. ¿Para qué? Diariamente. Para que cuando venga el diablo disfrazado de luz, de No te ángel de luz, engañe. lo podamos mirar, lo podamos distinguir y podamos ver. Identificar. Hey, no, tú no eres un cristiano. Santo, aleluya. Tú vienes disfrazado de cristiano y vienes a plantar la lobo. semilla de perdición. Como dice por allá en una de las epístolas de Apocalipsis, aquellos hermanos que entran encubiertos a las iglesias Encubiertamente. para causar división, para Amén. causar separación, hermano. Eso está lleno, hermano. ¿Eh? Amén. Aleluya. Hermano Alberto, verso 7, en el nombre del Señor, que los minutos ya son, valen oro molido. Verso 7, léamelo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Aleluya. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hasta ahí, hermano, le voy a repetir el 14, hermano Alberto. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dale, Aleluya, dale. qué tremendo, Dale, hermano. dale, hermano. El Señor Jesucristo, recuerde cuándo nos dio ese nuevo pacto. Santo. El Señor Jesucristo, cuando dijo en sus últimas palabras, consumado es. Amén, hermano. Ahí dice que el velo rasgó de arriba abajo y se rompió, y ahí le dio la entrada directa al pueblo hacia el lugar santísimo, hermano. Ahí fue descubierto por Cristo y ahí fue quitado, hermano. Amén, hermano. Ese velo, el cual el pueblo estaba erróneo, estaba equivocado. Amén, pastor. Hermano Alberto, usted sabe que los judíos hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, tienen el velo puesto Sí, todavía. claro que ¿Sabía sí. usted eso? Están cegados. ¿Y cuándo se les va a quitar ese velo, hermano Alberto? Cuando venga el Señor Jesucristo. ¿Y nosotros los cristianos tenemos ese velo o ya entramos sin velo? No, De los ojos me refiero. No, nosotros tenemos quitado ese velo. Eso nosotros miramos. Bienaventurados los que creen sin verme. Y qué curioso que nosotros miramos, fíjese, siendo Israel el pueblo escogido de parte de Dios, Amen. ahorita está cegado. Más los gentiles, los perrillos, nosotros, se nos quitó el velo desde que Cristo Jesús se manifestó en nuestras vidas, se cayó las escamas de nuestros ojos, como a Pablo, se le cayeron las escamas y ahora vemos. Entonces ahora nosotros los cristianos tenemos un mayor privilegio que el pueblo de Israel. Nosotros ahora entendemos y no estamos confundidos. Sabemos que Jesucristo es Dios, Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Alfa, el Omega. Él es el que ha de venir y el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Y ellos no entienden todavía eso. Y qué bueno que no lo entienden. Qué bueno, hermano, Qué bueno sí. que no lo entendieron. Qué bueno. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dice en su palabra, lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Amén, y qué bueno que porque lo si recibieron. ellos le hubieran recibido, No. pastor, usted y yo aquí, ya No, pues, nada no. tuviéramos que hacer. No estaríamos aquí, hermano. Ya no hubiera una oportunidad para nosotros, como dice la Escritura. Si Josué les hubiera dado el reposo, me ganaste el texto, hermano. ya no hubiera otro Amén. reposo Ya no, para hermano. nosotros. Verso 15 lo voy a leer hasta el verso 18. Samudio, ponle ahí las antenitas, súbele ahí el volumen. Aleluya. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, Aleluya. ¿a qué? Cuando se conviertan Gloria. al Señor, Gloria. el velo se quitará. Y ahí está lo que estamos hablando, hermano. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, Aleluya. allí hay libertad. Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Hermanos, Samudio, verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Dale, Samudio. Amén, claro que sí. Éntrale, Samudio. Mire, hermano, porque es un plan del Señor.
Ahorita es el tiempo de la iglesia, el tiempo de nosotros, de la iglesia, el tiempo de Israel va a venir, el tiempo de Israel va a venir, pero ahorita todavía nosotros dice que y somos salvos por causa de ellos, por causa de los escogidos de ellos, de los judíos. Entonces dice la palabra del Señor que ellos están velados. Si ellos hubieran recibido al Señor, entonces ya no hubiera habido esta salvación. ¡Santo! No hubiéramos entrado nosotros ahí, pero por causa de ellos, nosotros entramos, porque ellos no les han recibido. Dice que ellos están, cuando se lee, dice el viejo pacto. Cuando ellos leen el viejo pacto. Ellos todavía están en la ley, hermano. Eso. Dios nos tiene velados todavía en eso. Ese es un plan de Dios. Pero para nosotros, gracias a Dios. Ya nosotros, ese velo, estamos, dice, cuando se lee el viejo pacto, pero nosotros estamos leyendo el nuevo pacto. Aleluya. Aquí, pero ellos no creen en este pacto, del hermano. nuevo pacto. Ellos no creen, ellos no creen en este pacto. No creen en este pacto porque todavía no se les ha sido revelado. Por eso aquí lo enseña, porque está hablando que cuando ellos ya se les quite ese velo, entonces van a creer en el Señor. Pero todavía no, hay un tiempo que va a pasar eso, pero todavía no. Todavía ahorita estamos en el tiempo de la iglesia y todavía va a entrar hasta que entre, dice, el último de los escogidos. Entonces les será quitado el velo, ellos verán al Señor y se arrodillarán, dice, al que traspasaron. Amén. Santo, hermano Alberto, te leo el verso 17. ¿Qué clase de libertad nos da el Señor? Mire, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué clase de libertad nos da el Señor para servirle, Alberto? Dale. Amén. Nos ha dado la libertad. ¿Por qué? Porque nos ha quitado las cadenas del pecado. Antes estábamos esclavizados, estábamos condenados, hermano, al pecado. Estábamos atados al yugo, hermano, a ese yugo que le ponen a las bestias para que vayan a trabajar al campo y no se desvíen o no se aparten y trabajen y caminen juntas. Así estábamos nosotros pegados, estábamos encadenados, estábamos atados a la maldad, al pecado, estábamos viciados totalmente, hermano. Pero cuando vino el Espíritu, dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Cuando el Señor rompió esas cadenas, hermano, y nos hizo libres, ahora tenemos la libertad para alabar, para glorificar, para bendecir y para exaltar y darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha hecho lo que para el hombre es imposible. Dice que para Dios todo es posible. Lo que no podíamos dejar de hacer, hermano Iván, hermano pastor, con lo que batallamos cientos de años. Amén. Muchísimos años, no cientos, pero al menos su servidor batalló 33 años sirviéndole al pecado. Aleluya. Toda mi juventud se fue en el pecado. Amén. A mí, yo también, hermano. Pero vino el Señor Jesucristo delante de mí y me dio la oportunidad de conocerle, de recibirle, y me rompió esas cadenas y me ha hecho libre. Gracias, Señor Jesús. Y por eso es que en esta tarde, hermano, aquí estoy predicando y dándote el consejo para que recibas al Señor Jesucristo en tu vida, en tu corazón. Deja que rompa esas cadenas, deja que te haga libre de esa opresión en la cual Satanás te quiere tener todavía. Aleluya, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara, descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermano Jasón Sabinas, ahí va a ser un resumen usted de lo que ha escuchado, porque pues ahí nomás, de lo que ha escuchado, hago un resumen ahí, hermano, y ahí compártanos algo de lo que usted ha comprendido de lo que estamos hablando. Háblanos, Jasón. No, pues de lo que yo he escuchado, pues está importante que ya no tenemos ese velo arriba o cubriendo nuestros ojos. Amén. Y también que está muy importante que ya cuando entregamos nosotros a Cristo, que ya vamos a estar con Él y ya vamos a ser transformados en su imagen, y ya no como estábamos antes. Amén, hermano. Amén. Dale. Vámonos, dale más, es todo lo que agarraste. Bueno, se le acabó el parque. Entonces, fíjese qué tremendo, hermano. Ese verso 15 tiene un mensaje terrible, hermano Alberto. Y aún hasta el día de hoy, qué casualidad que los judíos hasta el día de hoy no pueden reconocer
a Emmanuel, Dios con nosotros. No lo pueden reconocer. Amén. Ellos lo reconocen nomás como un hombre, como un profeta que se manifestó. Y sí, pues cómo no. Y lo tienen escrito ahí, pero registrado como cualquier hombre. Y que se casó y que tuvo familia y lo que usted quiera. Amén. Por eso, verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ellos están en la ley todavía, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, no de nosotros. Dale, hermano, Miren, hermanos, si vamos un poquito atrás, el verso 14 dice, pero el entendimiento de ellos, ¿de quiénes? De los judíos, pero el entendimiento de ellos se embotó. Se embotó, O sea, hermano. que se estancó el entendimiento. Se estancó. Cuando se te embota algo que se queda ahí, se estancó. Y qué bueno el que se entendimiento estancó. Y así había mucho. Nosotros también teníamos el entendimiento estancado. Amén, Cuando no estábamos en el Señor teníamos un entendimiento mal. Rebeldes. Decíamos, no, yo estoy viendo, no hago daño a nadie, pero no, necesitábamos a Cristo, necesitábamos el Espíritu de Dios en nosotros. Aleluya. Para que pudiéramos entender. Amén, hermano. Estábamos velados como ellos. Y así hay muchos. Nosotros estábamos así, estábamos velados, estábamos tapados, no teníamos ese entendimiento, pero cuando ahora venimos a Cristo, a ese nuevo pacto, ellos estaban en el viejo pacto, todavía están en ese pacto antiguo, pero a nosotros... Gracias, Señor. Nuevo, Cristo nos quitó ese velo que teníamos y ahora lo vemos y lo hemos recibido, pero por causa de ellos tuvieron ese entendimiento embotado, atrasado, se quedaron ahí atrasados en ese... Gloria a Dios, qué bueno. Pero así hay muchas Aleluya. personas, hermano, hay muchas personas que están, que no han entendido, que no entienden, pero va a venir el momento en que Dios, Cristo, por eso dice aquí, pero el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo Se le quitará. Pero cuando se conviertan al Señor Jesucristo, Amén. hermano. Cuando se conviertan al Señor. ¡Aleluya! Aquí ya se han convertido al Amén. Señor. Así algunos. Muchos que nos están escuchando ya se les cayó Amén, el velo hermano. y se han convertido a Cristo. Amén, hermano. Entonces, esta es la palabra que el Señor habla, que quiere que nos quitemos de ese velo. Aleluya. Nuestra mirada y que pongamos nuestra mirada en el Señor Jesús. Amén. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, libertad para alabarle, libertad para glorificarle, libertad para ir a la iglesia con ese gozo y con esa alegría. Por eso yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿A qué, hermanos? A levantar nuestras manos. Ahí hay libertad que no teníamos. Aplaudir con los que aplauden. Yo no podía aplaudir al Señor, nomás al diablo. Danzar con los que danzan, llorar con los que lloran. Por eso yo me alegré. Y esas características de aplaudir, agarrar el pandero, gritar, correr un rato ahí, no le hace brincar como los becerros ahí en el templo. Esa libertad se va a distinguir, porque hay una gran diferencia en danzar para el Señor, y una cosa es danzarle al diablo o bailarle al diablo, y una cosa es danzar al Señor. Y cuando hay esa libertad para gritar un gloria a Dios, para agarrar un pandero, quiere decir que traes una libertad, y esa libertad nos la ha dado el Señor. Hermano Jasón, despídenos en el nombre del Señor y ora por los hermanos y despídanos, hermanos. Jasón. Acércate, Thank you, Jasón. Heavenly Father, for this time. Thank you, Father God, for bringing us here to read your word and to speak Alábale. your word, Father God. In Jesus' name, I thank you for my brother Alberto and for my brother Ivan, and I thank you for my pastor Romo, and I thank you for bringing us here, Lord. I thank you for this time that we have, and I pray that we would leave in peace, and I pray for every listener listening to this message, Lord, that their hearts would be, Aleluya. that they would open their hearts to you, so that this word would not enter in vain, but that it would enter and impact, Father God, that it would enter and not leave the same. And we prayed in Jesus' name. I pray, Lord, that they would find a church to go to tomorrow and congregate with fellow believers, Father God, who are doing better than them, so they can learn. Gracias, Señor. In Jesus' name I pray. It is in your name, amen. Dios los bendiga, hermano. Le damos gracias porque nos pudo acompañar. Y si el Señor nos presta la vida, pues aquí estaremos el próximo sábado de 7 a 8. Recuerda que Templo Emanuel, Hechos 2:38, le hace esa cordial invitación de que siga adelante con un espíritu de poder y no un espíritu de cobardía. Dios los bendiga.